Jóvenes de cuarto bachillerato de Liceo Montessori, les saluda el profesor Víctor Aguilar. El tema con el que vamos a trabajar el día de hoy es civilizaciones antiguas de América. Las áreas de mayor influencia cultural en América están definidas a partir de datos arqueológicos, etnográficos y etnohistóricos. Se pueden agrupar en tres secciones: Mesoamérica, Intermedia y Andina. Estas zonas serían las más influyentes en el desarrollo de las civilizaciones precolombinas. Las regiones arqueológicas de América las podemos clasificar en Mesoamericana, la cual abarcó el centro de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, el Pacífico de Nicaragua y la provincia de Guanacaste, en Costa Rica. El área arqueológica intermedia, esta abarca el Caribe de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, a excepción de Guanacaste, Panamá, Colombia y Venezuela. En el área arqueológica andina, esta se desarrolla específicamente en Sudamérica, en el altiplano andino. El aporte cultural de algunas civilizaciones, llamadas culturas madre, como primeras culturas, mostraron a partir de la vida sedentaria una organización social, política y económica, con su desarrollo de la vida en ciudades. Se destacaron dos grupos fundamentales en Mesoamérica. Tal es el caso de los olmecas, y en el área andina, los olmecas. Ellos florecieron aproximadamente entre los años 1500 a.C. y el comienzo de la era cristiana. Para muchos especialistas, la cultura olmeca fue la primera civilización en América. Esta civilización se ubicó en la zona sur de Veracruz y las inmediaciones de Chiapas y Tabasco, en la costa del Golfo de México. Esta zona gozaba de características ambientales muy favorables, pues el Valle de México posee una abundante red fluvial y lacustre. La región ofrecía las condiciones necesarias para el desarrollo de la agricultura, la pesca y la caza, con grandes concentraciones de población a la orilla de los ríos y lagos. Esta cultura significó una profunda influencia sobre toda el área mesoamericana y fue la base para el desarrollo de otras culturas en la zona, como los mayas y aztecas. Los olmecas podríamos afirmar que se generó una revolución urbana, pues se pasó de la aldea a las ciudades, de una sociedad diferenciada a una sociedad con especialistas y clases sociales, de un sistema de creencias de carácter mágico a otro de creencias religiosas con sacerdotes y templos. Algunos centros culturales olmecas, como la Venta, Tres Zapotes, Cerro de las Mesas y San Lorenzo Teotitlán. En la civilización olmeca se distinguen las confecciones, por ejemplo, del calendario, que se representaba como puntos y barras. Se cree que tenían un símbolo para el cero. Su calendario en Tonalpolhualli, el cual consta de 260 días, y sería el calendario base que utilizarían posteriormente los mayas. Sobre la arquitectura olmeca destacó la construcción de cabezas colosales de piedra, altares y estelas. Los materiales que utilizaron fueron básicamente el barro y la piedra. También se han descubierto en la Venta conjuntos arquitectónicos como pirámides de barro y en parte de adobe, agrupadas en torno a una plaza rectangular y a una tumba de grandes dimensiones. El arte olmeca poseía una enorme dependencia de la religión y mitología. Así, las obras artísticas de las divinidades, como el dios jaguar, el dios niño y el dios juego, estaban directa o indirectamente relacionadas con lo sagrado. La economía olmeca se basó en el cultivo de maíz, su recolección, intercambio y almacenamiento de excedentes. Los olmecas trabajaron la tierra mediante un sistema de tala y roza. Su diferenciación social era marcada. Sus máximos dirigentes eran los chamanes y controlaban los excedentes agrícolas y la producción artesanal. Existían grupos dedicados a la producción del maíz, los frijoles, la calabaza y la yuca, así como grupos artesanales, por ejemplo, alfareros, escultores y constructores.
Ahora es el turno de la cultura chavín. La cultura chavín se registra entre los años 1500 y 500 a.C. Habitaron las regiones costeras del Pacífico en América del Sur, también los altiplanos de la cordillera de los Andes en Ecuador y Bolivia. Chavín de Huántar fue su centro ceremonial relevante, equivalente al de la Venta o Tres Zapotes en la cultura olmeca. Ahí se recibían peregrinaciones de toda el área andina. Este santuario era la casa del dios Huari y su templo el castillo. El arte chavín fue indispensable para expandir las ideas religiosas que sustentaron sus creencias. La cerámica, los murales y los tejidos servían para representar a sus divinidades. Estas divinidades eran representadas por figuras humanas, mezcladas con rasgos de animales como el jaguar. Todos los dioses estaban relacionados con las fuerzas de la naturaleza. En la escultura chavín destacaba la confección de estelas y obeliscos. Asimismo elaboraban una fina cerámica, tejidos y orfebrería. Esta cultura tuvo un desarrollo social muy complejo, con una amplia diferenciación que se evidenció en todas sus construcciones. La economía chavín, al igual que la de los olmecas, se basó en el cultivo de maíz, yuca, frijol y papa, un cultivo primordial para ellos. Estos grupos indígenas del sur también se alimentaban con algunas aves silvestres y llamas que lo llegaban. Veamos ahora Mesoamérica y sus culturas. Lo vamos a ir desglosando detenidamente, empezando por los olmecas. La división temporal mesoamericana de los olmecas se divide en tres periodos: preclásico, comprendida del año 2000 a.C. al 200 después de Cristo; clásico, del 250 después de Cristo al 900 después de Cristo; y posclásico, del 900 después de Cristo hasta 1500 después de Cristo. En cada uno de estos periodos se fueron formando linajes cuya figura principal era el jefe de la familia. Se construyen los grandes centros ceremoniales, se desarrolla el calendario, el conocimiento astronómico y matemático. Se forman señoríos indígenas en el altiplano guatemalteco, así como el imperio azteca en el centro de México. Veamos ahora la cultura de los mayas. De igual manera se divide en periodos. Periodo preclásico, comprendido hacia el año 2000 a.C. Periodo clásico, y periodo posclásico. Dentro de cada uno de esos periodos se desarrolla la agricultura. Su organización social y política inicial fue la tribu, luego cambió al linaje, donde el jefe de la familia era quien dirigía al grupo. Marcó el momento de su caída y desaparición durante el periodo clásico, teniendo periodos relevantes en política, en lo social, en lo económico, científico y cultural. En la política, las ciudades-estado; en lo social, la nobleza, y estaba compuesto por el ajau o señor, quien dirigía la ciudad. En lo económico, actividades agrícolas a gran escala y comerciales de amplia difusión. En lo científico se desarrollan las ciencias de astronomía, se crea el calendario, la escritura y las matemáticas. En relación a lo cultural, se desarrollan artes, por ejemplo la arquitectura, en donde sobresalen las pirámides, usados por el grupo de los mayas para ceremonias o tumbas; y la escultura. Fueron excelentes talladores, aprovechando los diferentes tipos de rocas, basálticas en tierras altas y calcáreas en tierras bajas. Como también podemos hablar de la pintura, en donde conocieron la producción de tintes, plasmándolos como murales
cerámicas y sus libros conocidos como los... Veamos la civilización azteca. Esta se hizo notoria durante el periodo posclásico, de manera tardía, en relación a las otras culturas del área. Se conoce como cultura mexicana. Según su tradición salieron de Aztlán, el que da origen al término azteca, y buscan un sitio donde asentarse. Se desarrollan ciencias como la economía, lenguaje, religión, una organización social y su educación. Su economía, sus principales cultivos fueron el maíz, tabaco, maguey, chile y frutas. En relación al lenguaje, la lengua que hablaban era el náhuatl. Su religión era politeísta y creían que el mundo había sido creado y destruido 4 veces. Su organización social dividieron la ciudad de Teotihuacán en 20 calpullis o clanes. Su educación era de carácter obligatorio para todos. Las mujeres eran educadas por sus madres para realizar las tareas del hogar. Los hombres tenían 2 tipos de escuelas, el Telpolcali y el Calmencac. Civilización inca. Esta llegó a su máximo apogeo durante el siglo XV, alcanzando a formar un imperio, el más grande de la América prehispánica. Entre sus artes se desarrolla la escritura, solamente un sistema para contar llamado quipu. Estos eran instrumentos que tenían nudos de colores para llevar la contabilidad. La lengua hablaban el quechua o lengua general. Sus comunicaciones, todas las regiones del imperio Tahuantinsuyo estaban unidas por un sistema de carreteras que las comunicaban con la capital. Los chasquis o mensajeros se encargaban de llevar las noticias de un lugar a otro. Su religión se basaba en la adoración del dios Sol, llamado Viracocha. Su arquitectura construyeron grandes ciudades como el caso de Machu Picchu, con piedra. Su organización política era una teocracia. Esto significa que el soberano inca era a la vez el que dirigía el imperio. Su organización social, los aylus o familias que se encargaban de trabajar tierra comúnmente. El grupo social de mayor rango era la nobleza, cuyo rey era el inca. Su economía se basaba en la agricultura y ganadería. Entre los aportes de esta civilización están la construcción de terrazas para cultivo y el sistema de irrigación por canales. El principal producto de consumo era la papa. Tarea: van a realizar un cuadro comparativo de cada una de las civilizaciones de América. En cada una de ellas debe de colocar los aspectos más importantes de cada uno de sus periodos en cuanto a arquitectura, escritura, agricultura que se haya desarrollado durante estos periodos en cada una de las civilizaciones americanas.